Hola, en este video vamos a estar hablando acerca del tiempo presente perfecto en forma negativa e interrogativa. Nuevamente vamos a tener en cuenta la conjugación del verbo to have. Vamos a recordarla, que es I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Bueno, y para la estructura de la forma negativa vamos a tener en cuenta que debemos iniciar por el sujeto, luego por el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto con el que se esté trabajando. Luego vamos a utilizar la negación not, el verbo en pasado participio y el complemento. Y en la forma interrogativa vamos a estar utilizando primero el auxiliar have o has, luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos quedaría la forma negativa y la forma interrogativa. Tenemos aquí dos ejemplos, uno con un sujeto que debe ir con el auxiliar have y otra oración con un sujeto que es tercera persona, el cual vamos a estar trabajando con el auxiliar has. Entonces, en la primera oración de la forma negativa tenemos I have not worked for my uncle. Yo no he trabajado para mi tío. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a utilizar el sujeto. En el caso de este ejemplo, pues sería I. Luego el auxiliar, que en este caso sería have para el sujeto I. Luego utilizamos la negación not, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento. Entonces queda I have not worked for my uncle. Yo no he trabajado para mi tío, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta pues que este verbo principal pues va a seguir teniendo su terminación ado o ido. Y en el caso del sujeto, que es tercera persona, vamos a seguir utilizando el auxiliar has para poder hacer la negación de manera correcta. Entonces quedaría she has not worked for my uncle. Ella no ha trabajado para mi tío, ¿sí? She has not worked for my uncle. Ella no ha trabajado para mi tío, ¿sí? Entonces cada sujeto con el auxiliar correspondiente y luego del auxiliar pues utilizaríamos la negación, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento. Y para la forma interrogativa, como les había mencionado en la parte de la estructura, primero vamos a iniciar por el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento más el signo de pregunta. Por ejemplo, en la primera oración nos quedaría Have I worked for my uncle? Yo he trabajado para mi tío. ¿Sí? Entonces miren, auxiliar have, ¿sí? Luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento más el signo de pregunta. Yo he trabajado para mi tío, ¿sí? Y en el caso de tercera persona, pues vamos a utilizar primero el auxiliar has, luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio y por último el complemento. Por ejemplo, aquí nos dice, has she worked for my uncle? Ella ha trabajado para mi tío, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta el auxiliar que corresponde a cada sujeto y también vamos a tener muy presente que la conjugación del verbo en pasado participio es la misma para cualquiera de los sujetos con el que se vaya a trabajar. Bueno, entonces espero que tengan en cuenta esta explicación y también van a recordar que para trabajar con el presente perfecto podemos trabajar con verbos regulares y con verbos irregulares. Recuerden que para los verbos regulares, para que queden bien conjugados en pasado participio, se debe agregar ed o se debe agregar de si el verbo termina en e, o vamos a colocar y latina más la terminación ed en caso tal de que el verbo termine en y y antes de esa y vaya una consonante. Entonces, en ese tipo de regla, recuerden que la y se cambia por i latina y luego agregamos ed. Si antes de la y hay una vocal, entonces no quitamos la y, sino que la dejamos y simplemente agregamos ed para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, y para trabajar con verbos irregulares, ya les había mencionado en otro video que lo que se debe hacer es buscar cuál es el pasado participio de ese verbo irregular y poderlo utilizar dentro de la oración donde corresponde que vaya el verbo principal conjugado en pasado participio. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les sirva mucho esta explicación acerca del presente perfecto en la forma negativa e interrogativa. Muchas gracias.